Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Espero que nada, que estén creciendo, que, que no se estén saboteando a ustedes mismos y que nada, sobre todas las cosas se tengan paciencia porque los cambios no se dan de un día para otro. Es un conjunto de decisiones y de disciplina, de constancia cada día, porque aunque no es fácil renovar nuestros pensamientos, si nosotros nos tomamos el trabajo todos los días de... Recién me acabo de dar cuenta que estoy re despeinada, mirá, se me salió el cosito ahí. Bueno, chicas, me peiné. Nada, bueno, les decía que se tengan paciencia y todo va a estar bien, qué sé yo. Traten de que cada problema que ustedes estén enfrentando lo enfrenten con el pensamiento de que esto es una enseñanza, de que lo que estás aprendiendo a raíz de este problema es para un futuro, para la persona que estás construyéndote a futuro. O sea, lo que vos estás viviendo hoy eh, te va a servir para el día de mañana. Vas a ganar experiencia, vas a, no sé, ajá. Este animal me tiene un poco podrida. Estaba tomando unos mates de paso. Y estoy cocinando y les quería grabar, pero el gato está insoportable. Y ay, me olvidé de prender el aro de luz. Para. Ahí está. Estaba grabando y hablando y hablando y no había prendido el aro de luz. Y bueno, nada, estoy tomando unos mates. Estoy por cocinar un guiso. Si escuchan ruidos de fondo es porque está mi novio con su tío y dos amigos afuera. Y nada, gente. ¿Por qué les digo que se tengan paciencia? Porque acá yo presente soy una persona que como no veía cambios o las cosas seguían siendo igual, yo me ponía mal, me ponía triste, o sea, y los pensamientos que te sabotean, que para qué estás haciendo esto, que no vale la pena, que no te das cuenta, por ejemplo, porque yo a esto que les cuento a ustedes, lo que yo le comparto a ustedes, a mí me lo enseña Dios a través de su palabra que es en la Biblia o de situaciones que yo estoy viviendo o que viví. Por ejemplo, a mí lo que es la depresión me enseñó muchísimas cosas, o sea, demasiadas cosas. El estar ahí y el haber salido de ahí se lo debo a Dios, porque yo, no sé, llegué a decir que me quería morir, que no quería vivir más así, o sea, había tocado fondo de verdad. Y no encontraba salida, o sea, nadie podía ayudarme. Solamente yo podía salir de ahí y, y yo no me creía capaz. O sea, yo me iba a morir así en ese estado mental porque no me sentía capaz de cambiar mi vida. O sea, era tan mal lo que me sentía que ni siquiera confiaba en mí ni nada por el estilo. Y bueno, yo siempre desde muy chica, que esto se lo agradezco a mi abuela, la mamá de mi mamá, ella nos enseñó siempre de Dios y de todo, ¿no? Y bueno, y yo siempre traté de buscar a Dios a mi manera, haciendo las cosas que yo quería, pero oraba, nunca dejaba de hablar con Dios. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a salir adelante y a cambiar de vida, ¿no? Porque por más mal que yo me sentía o lo triste que estaba, lo que sea, yo nunca dejaba de hablar con Dios. Yo nunca dejaba de contarle cómo yo me sentía. Le decía, hoy estoy triste, me duele el corazón, lo que sea. No, porque, no sé, o por ejemplo, cuando estaba en esa etapa de perdonar a las personas. Había personas que yo no quería perdonar, sinceramente. Yo decía, no, yo no quiero perdonar a esa persona porque esa persona no se lo merece. Y Dios me hacía entender que no, o sea, la que carga con ese dolor, con ese odio, sos vos, no la otra persona.
O sea, que vos la perdones es un acto de amor propio, es un acto de amor hacia vos. ¿Se entiende? Por eso es que digo que todo lo que yo les enseño es a base de todo lo que yo viví, porque me lo enseñó Dios, y a través de su palabra mi entendimiento se fue expandiendo, mis pensamientos, y ya no miraba solamente en lo que estoy viviendo hoy, sino que ya, bueno, lo que estoy viviendo hoy me ayudará para en algún futuro yo estar bien, o voy a necesitar esta lección en algún momento de mi vida más adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque yo me acuerdo, bueno, no voy a decir quién fue la persona, pero vino una persona a mi casa en un estado mental horrible. O sea, me acuerdo que esa persona viene y bueno, yo encima justo ese día me estaba bañando. Cuando salgo del baño, estaba la persona arrodillada en el piso llorando a más no poder, y me acuerdo que yo me acerqué y lo abracé. O sea, no dije nada, solamente me acerqué y lo abracé. Y por dentro mío yo oraba y le pedía a Dios que sane su corazón, que saque toda la tristeza que esa persona estaba cargando, ¿no? Porque todos cargamos con cosas, aunque hay días que estamos bien o hay días que estamos mejores que otros, lo diría yo. Todos necesitamos en algún momento de un abrazo o de algunas palabras. Y bueno, en este caso me tocó a mí ser quien daba un abrazo y quien daba un consejo. Me acuerdo que ese día, cuando esa persona se fue de acá de mi casa, que bueno, la abracé, lloramos juntas, porque yo soy re sensible, me puse a llorar con él, oramos, le enseñé lo que Dios le compartí lo que Dios me había enseñado a mí, que era lo que era perdonar, lo que era soltar a las personas cuando cargas con sentimientos negativos, ¿no? Lo ayudé a que a través de una oración le pida a Dios que ayude a perdonar a las personas que él pensaba que no podía perdonar, porque, o sea, fue así como yo pude perdonar a personas que no quería, porque fue Dios quien me ayudó. Y bueno, ese día me acuerdo que se va esa persona, bueno, después se fue re bien. Me acuerdo que cuando llegó a su casa, su mujer me dijo que, o sea, lo primero que había hecho era llegar y acostarse a dormir, porque hacía 3 noches que no podía dormir a causa de su vocecita que estaba acá en la mente. Problemas con la pareja, problemas con los hijos, problemas en las finanzas, sobre todo un exceso de depresión, porque estaba muy depresiva la persona. No sé, me acuerdo que cuando esa persona se fue, yo me puse a llorar y le empecé a dar gracias a Dios. Le decía gracias por haberme hecho experimentar lo que era la depresión. Gracias por haberme enseñado eso. O sea, lo que nosotros vivimos y superamos, tenemos autoridad sobre eso. Cuando una persona sufre de depresión y lo supera en Dios, después vos tenés autoridad sobre eso. ¿Por qué? Porque me acuerdo que esta persona me contaba y se expresaba y me decía cómo se sentía, y porque yo le preguntaba, ¿no? Y las cosas que decía era como si me estuviera describiendo a mí misma cuando yo estuve en esa situación, porque no está de más aclarar que cuando esa persona vino a buscar de mi ayuda, yo ya había salido de ese estado mental. Lo aclaro. Así que me acuerdo que, bueno, lo ayudé, entre comillas, porque yo estoy devolviendo lo que Dios me confió a mí. Así que, bueno, de mi parte fue hermoso. Obviamente que para la persona no, porque estaba mal. O sea, cuando uno está depresivo, o sea, todo está mal. Porque cuando uno mismo está mal, todo está mal. Y nada, gente, qué sé yo, les decía todo esto para que ustedes entiendan que lo que ustedes están viviendo no es en vano. O sea, no importa lo que sea, no interesa lo que sea problema económico, financiero, problemas con tu pareja, o sea, lo que sea que vos estés viviendo, en Dios tiene un propósito. No importa por lo que estén pasando, Dios está ahí con vos, dentro tuyo. Él no te deja, Él no te abandona.
¿Por qué te lo remarco? Porque yo me sentía sola cuando yo estaba en problemas. Yo me sentía sola, no sé, me daban ganas de llorar porque yo pensaba que no contaba con nadie o que nadie iba a entender lo que yo estaba viviendo, porque, gente, eso es otro punto para aclarar, no todos sentimos iguales. Lo que a mí me esté doliendo, pero hasta en el alma, puede ser que a vos ni siquiera te haga cosquillas. Porque, o sea, eso hizo Dios, así nos creó Dios. Seres únicos. Nadie siente igual que vos, nadie piensa igual que vos, o sea, nada es personal, porque nadie es igual a vos y nadie tiene el mismo pensamiento que vos, o sea. Y yo me acuerdo que estoy reviviendo ese día porque de verdad marcó un antes y un después en mi vida espiritual, porque yo a través de eso, uno de mis firmamentos es que no importa lo que vivas, Dios está con vos. Yo me acuerdo que eso me quedó grabado para siempre, gente, porque yo me acuerdo que o sea, para mí era lo peor que podía estar pasándome en la vida, estar así, levantarse triste, no tener ganas a veces ni siquiera de bañarse o hacer cosas por obligación, porque, o sea, yo tengo mi pareja en mi casa y había días que no limpiaba, había días que no limpiaba la cocina, que encima es que me quedaba, o sea, ni siquiera existía todo esto, todos los platos en el piso, no sé, era un desastre la casa, pero porque yo no tenía ganas, o sea, no tenía ganas de levantarme de la cama. Dormía hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. A veces mi novio venía de trabajar y yo seguía durmiendo desde la noche anterior, o sea, es feo estar así, es feo no tener un propósito de vida, es feo no tener ganas de levantarse de la cama, o sea, es feo eso. Y yo entiendo a las personas que están pasando por eso, porque yo lo viví, o sea, me acuerdo que hubo un día, vino mi papá en la camioneta a buscar no sé qué cosa y yo todavía estaba durmiendo. Y me acuerdo que fue tanto lo que tocó bocina y lo que gritó mi nombre que me despertó. Y me acuerdo que yo me levanto de la cama, voy, lo atiendo y le abro, ¿no? Me dice, no puede ser que todavía estés durmiendo. Y le digo, eran como las 3 de la tarde. Y ahora le digo, pasa que anoche me dormí tarde, porque ese era uno de mis problemas, tenía insomnio. Me dormía a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, o sea, era horrible. Y me acuerdo que le digo, pasa que anoche me dormí tarde, y sí, pero si así vas a vivir tu vida, no tiene ningún sentido, me dice. Y me acuerdo que eso me quedó, o sea, es como que si sus palabras hubiesen roto algo acá. No el corazón, sino como una especie de... O sea, como que me hizo abrir los ojos lo que me dijo. Y empecé a pensar, tiene razón, o sea, yo tengo que poner de mi parte también para yo poder estar bien. Yo tengo que poner de mi parte también porque era una cosa como que yo me dejé llevar por eso. Me dejé llevar y me llevó, toqué fondo. Y me acuerdo que eso que me dijo mi papá como que me hizo un clic la cabeza y dije, tiene razón, yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que poner de mí para yo poder salir de donde yo estoy. ¿Quién me va a venir a ayudar si no soy yo misma? Me acuerdo que me hizo pensar todo eso mi papá con lo que me dijo. Y bueno, y me acuerdo que había empezado a leer un libro yo. Se llama Una vida con propósito. Yo creo no, estoy segura que ese libro lo preparó Dios para mi vida porque eso causó en mí un despertar de quién era yo y de quién era Dios. Porque cuando todos sabemos que existe Dios, gente, porque a cualquier persona que vos le preguntás, ¿crees en Dios? Te saben contestar si sí o si no. O sea, toda persona sabe que existe un Dios, pero muy pocas personas lo conocen. ¿A qué voy con que muy pocas personas lo conocen? Es que yo iba a la iglesia, yo oraba, hubo veces que ayunaba, o sea, había dejado cosas. No salía a bailar, no tomaba, o sea, yo me puse las pilas con Dios, yo quería buscar realmente a Dios. Pero hacía, no sé, años, 2, 3 años que yo iba a la iglesia, no tomaba, bueno, re bien. Pero yo estaba triste, pero yo estaba deprimida. O sea, yo servía en la iglesia, yo cantaba para Dios,
pero yo estaba deprimida. Y era una cosa que iba a las reuniones y no me quedaba la enseñanza del pastor. Es más, empecé a llevar un cuaderno y un lápiz y una lapicera para anotar todo lo que me parecía importante que él hablaba, porque era una cosa que salía de ahí, no sabía qué libro había leído, qué versículo, no sabía. O sea, es como que, no sé cómo explicarles, que yo buscaba de Dios y iba a la iglesia y cantaba, como digo, servía en la iglesia, yo cantaba, era la voz principal en la alabanza, y yo estaba triste y yo estaba deprimida y llegaba a mi casa y me consumía la tristeza y me la pasaba llorando, y pasaban madrugadas que me pasaba encerrada en el baño y lloraba y lloraba y lloraba y le contaba tantas cosas a Dios de cómo me sentía. Y me acuerdo o sea, yo entiendo ahora, porque no me di cuenta en el momento que lo viví, pero hubo un quiebre en mi vida. O sea, algo que marcó un antes y un después en mi vida fue el libro Una vida con propósito. Yo empecé a leer ese libro y... Bájate, Nish. Yo empecé a leer ese libro y como que es como que ahí empecé a conocer a Dios, porque, bueno, el primer capítulo ahí, a medida que iba leyendo ese libro, me acuerdo que lo leía todas las noches. Me acuerdo que lo que, por ejemplo, leo hoy, el pastor mañana lo decía, hablaba de lo mismo en la reunión. O sea, lo que yo había aprendido en la noche, Dios al otro día le daba como mensaje al pastor de lo que él a mí me había enseñado una noche anterior. Y eso me empezó a llamar la atención, porque, o sea, lo que yo había aprendido era lo que él hablaba en esa reunión. Y a mí me empezó a parecer un poco loco todo eso. Entonces yo le preguntaba a Dios, o sea, no sabía qué estaba pasando, porque era como que empecé a escuchar a Dios. Y ahí es donde entra de que todos sabemos que existe, pero que nadie lo conoce, porque yo estaba yendo a la iglesia y todo, y nunca Dios me había hablado a mí, yo no sabía, o sea, ¿cómo les puedo explicar? No sé cómo explicarles de que yo no entendí muchas cosas hasta que yo no empecé a leer ese libro. O sea, ese libro abrió mucho mis ojos, ese libro, como digo, marcó un antes y un después en mi vida, porque a raíz de ese libro fue donde yo empecé a conocer a Dios. Pero a conocerlo de verdad, a conocer ese Dios que te sana el corazón, a conocer a ese Dios que te ayuda a perdonar, a conocer a ese Dios que te enseña a amar, ese Dios que te quiebra en 1000 pedazos, pero que después te vuelve a armar de nuevo, porque yo sentí que Dios eso hizo en mi vida. O sea, le entregué cada pedacito de mí, se lo entregué a Dios. Y Dios se está encargando de hacer una obra de arte con eso, porque de verdad que yo hace un poco más de un año que estoy en este cambio, ¿no? Estoy en esto de que conozco a Dios realmente, que el Dios que te ama, el Dios que le encanta que vos estés bien, que vos estés feliz, el Dios que te enseña a perdonar y amar a pesar de que la otra persona tenga errores. ¿Por qué? Porque Dios no ve los errores. Entonces Él te dice lo mismo a vos, no veas los errores en las otras personas. Cada uno está en un plan, cada uno está en un proceso, cada uno tiene un propósito diferente. Entonces, como somos todos personas diferentes, Dios tiene con cada uno un plan diferente. No nos podemos estar comparando, no podemos estar pensando de que porque yo vivo esto y mi hermana no, o no podemos gozarnos del sufrimiento ajeno, no podemos, porque no sabemos lo que Dios nos tiene preparado para nosotros. Confíen en sus planes, sí, obvio que sí, pero también ustedes pongan de su parte, porque yo me di cuenta de eso. Lo primero que mi cabeza entendió es que yo tenía que poner de mi parte. Y cuando en todo este proceso de transformación que Dios está haciendo en mi vida, Dios lo primero que me enseña es: todo empieza y termina en vos. No, como decía recién, o sea, cada persona es diferente. Si a mí viene una persona a tratarme mal, decirme malas palabras, no sé, decirme un montón de cosas feas, yo no voy a reaccionar. Hoy en día yo no voy a reaccionar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, o sea, no es conmigo.
Cada persona da lo que es, cada persona da lo que tiene. O sea, si viene una persona a decirme malas palabras, cosas feas, que esto, que el otro, yo no me voy a subir a su juego, por decirlo así, porque yo no soy ese tipo de persona, o sea, no encajo con vos porque a mí no me gusta decir malas palabras, porque no me gusta pelear, tómalo como quieras, pero yo no me voy a subir a tu ritmo. ¿Por qué? Porque yo entendí, Dios me hizo entender de que cada persona da lo que tiene. Cada persona da lo que tiene. Te tratan mal, te hablan de vos, te tienen envidia, o sea, no interesa eso, no importa. ¿Por qué? Porque eso es porque es la persona así, o sea, no tiene nada que ver con vos. No renegues, no te subas a eso. Cada persona es como es, ¿se entiende? O sea, no... Quiero que entiendan de que si ustedes se centran o se enfocan en ustedes mismos, lo que pase afuera no importa. O sea, sinceramente, cuando ustedes están tan enfocados en ustedes mismos, en cambiar sus vidas, la vida de los demás ni les interesa. Eso pasa cuando una persona se centra, se enfoca en uno mismo. Pero nada, qué sé yo. Todo empezó porque quería grabarles que iba a cocinar un guiso. Y estoy parada hace 23 minutos acá y ni siquiera hice nada. Pero bueno, no sé, sentí en mi corazón contarles eso, qué sé yo. O compartirles eso. Así que, nada, enfóquense en ustedes, ténganse paciencia, no dejen la constancia, que el ser constante los va a llevar lejos. Y bueno, no les voy a grabar el video del guiso, si no se va a hacer re largo. Así que nada, les mando un besito. Nunca me sale el corazón ahí. Ay. ¿Qué hacía? Les mando un beso, que anden bien.